Hola, le damos la bienvenida a otra entrega del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Desde marzo de 2020, Cuba ha concentrado esfuerzos en enfrentar la mayor contingencia sanitaria global de los últimos tiempos, la COVID-19. En este programa hemos conversado con científicos, directores de centros de investigación, quienes con el factor tiempo en contra, pues han dado lo mejor de sí para alcanzar soberanía tecnológica y poder enfrentar la pandemia. Hoy queremos poner la mirada en la población infantil y cómo ha sido el trabajo del Sistema Nacional de Salud en precisamente asistir a este grupo poblacional. Estaremos para ello conversando con la doctora Lisette López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en entrevista. Muchas gracias y agradezco, valga la redundancia, la invitación y poder compartir el espacio con ustedes en un tema tan sensible y, como usted decía, en un tema que implica la mayor contingencia que hemos vivido en los últimos tiempos. Doctora, haciendo un breve análisis general para luego particularizar en otras cuestiones, ¿cuáles han sido, digamos, los mayores desafíos en lo referente a la población pediátrica durante este enfrentamiento a la COVID-19? Pienso que el gran desafío parte de la hora cero, en que estábamos en un punto en que realmente no sabíamos a ciencia cierta. Cuando empezaron a los primeros reportes en Wuhan, decíamos, bueno, ¿cómo podemos nosotros prepararnos con el escenario nuestro, con las condiciones nuestras, con la idiosincrasia nuestra, ante una inicialmente epidemia que muy rápidamente alcanzó grado de pandemia, en los cuales implicaba que iba a mover el piso, por decir de alguna manera, tanto económico como social, a grandes naciones y a naciones que obviamente estaban en desarrollo. El desafío siempre fue el interrogante de cómo nosotros podíamos prepararnos para ser mejor. Pero ese desafío siempre estuvo acompañado del optimismo y de la seguridad, que por muy difícil que iba a ser el camino, que está siendo el camino, siempre tenemos la convicción que lógicamente estamos dando los pasos que nos van a llevar definitivamente a poder controlar esta contingencia, esta situación epidemiológica, y ha sido una tarea muy difícil en todos los sentidos. Primero, que el mundo empezó a reportar los casos. Wuhan, específicamente en China, empezó a reportar los primeros casos. Todo lo veíamos como algo lejano, no solo en los kilómetros que nos separan de China, sino que realmente nuestra propia manera de ser, uno dice, bueno, hasta que no lo tengamos bien cerquita de la piel, decimos, bueno, no nos va a tocar, no nos va a tocar. No lo concientiza igual. Exactamente. Después empezó a propagarse con muchísima fuerza sobre los países europeos. El otro mito que constituía una premisa para nuestro desafío era que se reportaban números crecientes de contagios, más sin embargo se decía de la población pediátrica que estaba más protegida contra esta infección, que era una población que en sus estadios iniciales, o sea, en las primeras olas epidémicas, pandémicas mundiales, no era una población que había sido severamente afectada, que había sido inclusive, no solo severamente, que no había sido en un número considerable contagiado. No se consideraba población de riesgo. Exactamente, y eso es un mito que pienso que quizás en muchos países, o quizás nuestra percepción inicial, no solo en los que nos tocó la tarea de conducir esta pandemia desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista gerencial, pudo haber tenido un efecto negativo inicial, porque como los niños no se enfermaban, la percepción social de que los niños no se iban a enfermar, lógicamente, influyó negativamente, porque los niños no se enfermaban, y si se enfermaban era un catarrito, y si se enfermaban a los 5 o 7 días ya no iban a tener catarrito, ya no iba a haber dificultad. Sin embargo, el tiempo y la propia enfermedad demostró que no iba a ser así. Realmente es una enfermedad que cada día va poniendo desafíos y va poniendo varas más altas en su comprensión y en su manejo. Realmente no es esta enfermedad, inclusive esta pandemia que estamos asistiendo ahora desde el punto de vista clínico,
sin uno tener nociones desde el punto de vista médico, se da cuenta como población que no se parece a lo que empezamos a vivir en diciembre, enero, específicamente en la población pediátrica. El primer paciente se reportó el 21 de marzo, que fue un bebé pequeño, que fue un caso importado. Y la primera ola, como lo hemos ido estratificando, como lo ha ido estratificando el mundo desde el punto de vista clínico y epidemiológico, realmente en nuestro país sobrepasaron escasamente los 200 pacientes, 287 pacientes, y fueron pacientes que tuvieron una evolución favorable desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la severidad, pero ahí una de las primeras lecciones aprendidas. No por ser leve o asintomático, era una enfermedad que no dejaba una huella, y eso lo fuimos viendo a medida que se fueron perfeccionando los protocolos de actuación y los protocolos de seguimiento. Es importante destacar que la actuación ante el enfrentamiento a la COVID no ha sido lineal, no ha sido una confrontación desde el punto de vista que podamos decirle, catalogarla como estática. Ha sido un nivel de actuación, un nivel de pensamiento organizados desde el punto de vista protocolar. Los protocolos no son que yo le digo a usted, tiene que hacer esto, porque si no, no, o sea, los protocolos son como esqueletos que nos dan los argumentos de decir el mayor por ciento, esto es lo que debemos hacer porque estamos ante un enemigo que no conocemos. Por lo tanto, hay que ir centrándose según las evidencias que vamos teniendo de lo que reportaba el mundo y ya dialécticamente la evolución de lo que íbamos viendo nosotros. Doctora, para analizar el impacto de esta enfermedad en niños y adolescentes, usted misma en otros espacios se ha referido a diferentes comportamientos según las propias olas de la pandemia. Y ciertamente hemos visto un alza alarmante de contagios, sobre todo en el actual rebrote que estamos enfrentando. ¿Qué factores han estado incidiendo en este abrupto cambio de cifras? Realmente cuando uno va a responder una pregunta, lo primero es no ser absoluto en su respuesta, porque esto es una enfermedad que desde el momento cero he pensado, y lo hemos dicho en otros espacios, que la verdad de hoy puede ser cuestionada mañana y viceversa. Lo que hoy no entendiésemos, quizás mañana lo pudiésemos ver como algo que era, pero ¿cómo no lo entendíamos? Si era una cosa que era prácticamente visible, ¿no? Es una enfermedad muy enigmática. Lo primero es que no es un simple catarro. Lo segundo es que no es una enfermedad puramente respiratoria, o sea, el pulmón es un órgano diana en esta enfermedad en cuanto a severidad, pero se ha demostrado desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista anatomopatológico, desde el punto de vista de su comportamiento, que es una enfermedad sistémica. Eso traducido a la población, ¿qué quiere decir? Que es una enfermedad que no solo afecta el pulmón, o sea que está demostrado que en el curso de la enfermedad usted puede afectársele todos los órganos y sistemas. Y eso es extrapolable a los niños. Y ahí el mito obviamente se reduce a la mínima expresión. Nosotros sobrepasamos los 140.000 infantes, o sea, niños, niñas y adolescentes contagiados en el país hasta septiembre de este año, o sea, obviamente del 2021. O sea que sí se enferman en número, pero sí se están enfermando también en severidad. Y sobre todo, que esta enfermedad no solo afecta en el momento que usted está activo con la infección, sino las secuelas, o sea, las complicaciones, la clínica que a usted le queda en una etapa posterior a negativizarse es importante. ¿Y por qué le hago alusión? Que pensamos que no nos vamos a enfermar. Y si nos enfermamos, la meta casi es negativizar, negativizar, negativizar. Y la meta no es solo negativizar, o sea, uno tiene que tratar de no enfermarse porque aún usted negativizando su PCR, que ya son términos conocidos por la población, usted no ha terminado la batalla contra el virus porque viene un periodo de convalescencia que también tiene complicaciones clínicas en un número no despreciable de pacientes. Y son cuestiones que a veces realmente no se consideran, o sea, por la población, por las propias personas que enferman. ¿Cómo ha sido entonces para el Grupo Nacional de Pediatría que usted lidera, para el Sistema Nacional de Salud, enfrentar estas cifras tan elevadas en la población infantil? Bueno, otra de las lecciones aprendidas es conjugar la asistencia médica con la ciencia, con la investigación. El Grupo Nacional de Pediatría
solo no hubiese podido conducir de una manera sostenida, vamos ahorita prácticamente a arribar a los 2 años de pandemia, desde el punto de vista asistencial se nos hubiese hecho muy complejo solos en este camino. Nosotros nos hemos nutrido de los aportes de la Sociedad Cubana de Pediatría. Hemos tenido que ir tratando e investigando, y es lo que ha hecho sustentable que los protocolos obviamente se vayan enriqueciendo. Y ha sido muy favorable que la biotecnología cubana también haya llegado hacia el escenario pediátrico. O sea, yo pienso que en esta pandemia hemos aprendido a ser mejores médicos, mejores enfermeros, mejores paramédicos, o sea, porque esto no es una situación sola, exclusiva al personal médico. Cuando hablamos de personal médico nos referimos a toda la gama que tiene la obligación, que tiene la responsabilidad de la asistencia sanitaria con el infante. Hemos aprendido que la asistencia tiene que ir indisolublemente de la mano de la investigación, porque es lo que le da a uno la evidencia y le da la seguridad por el camino que va. Usted definía a la enfermedad de COVID-19 como una enfermedad enigmática, me hablaba de protocolos y precisamente en todo este tiempo de enfrentamiento al virus, ¿cuánto han cambiado las estrategias, esos protocolos diseñados inicialmente? Bueno, viene muy aparejado con lo que hemos ido conversando, de cuánto nos aportan las investigaciones en el curso de la pandemia. No es una enfermedad que tenga una historia, no es una enfermedad que sea ciencia constituida, todo lo que podamos decir. Y por lo tanto, la evolución clínica y las evidencias es lo que nos va marcando. Nosotros nos vamos adentrando, como se ha dicho en otras intervenciones por autoridades sanitarias, nos vamos adentrando en la 7ª versión del protocolo. Y eso no quiere decir que es que las anteriores no eran válidas, lo que quiere decir es que nos hemos ido enriqueciendo, que se va nutriendo de todo lo que pues obviamente vamos viendo. Lo que sí se ha mantenido es una historia en el protocolo. ¿A qué me refiero? Que es un protocolo que nace en la atención primaria de salud. Son lógicamente las raíces de nuestro sistema nacional. ¿Por qué nace en la atención primaria de salud? Porque ahí se detectan los contactos, ahí se detectan los sospechosos, ahí se detecta el confirmado, realmente ahí se frena el contagio y ahí empieza la prevención primaria, enfocándose a la importancia de no enfermarse y enfocándose en la importancia de que si usted se enferme, lógicamente toque prontamente un sistema de salud, porque en esta enfermedad el denominador común en los protocolos, en todas sus versiones, es el factor tiempo, es adelantar los tiempos. Empieza en la comunidad, va a los servicios de hospitalización con ya las nuevas versiones de nuestros protocolos, la importancia del ingreso domiciliario, pero el ingreso domiciliario es el hospital en casa, bien, es el hospital en casa, y concluye su tercera eslabón en el área de salud igualmente, que es en la etapa de postconvaleciente. En pediatría los protocolos igualmente, que el protocolo de pediatría es un protocolo que está insertado en nuestro robusto protocolo nacional. Es un protocolo único que rige el país. No es que en Guantánamo tratemos así, que en Pinar del Río tratemos de otra manera. O sea, realmente hay un esqueleto terapéutico en el enfrentamiento a la COVID. Y cada terruño sí obviamente se adecua a su escenario, lógicamente, porque esto es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad biológica, es una enfermedad que la sufrimos porque somos atacados por un virus, pero es una enfermedad que tiene un componente social importante y ahí va el factor contagio. Pero aunque los indicadores pues favorecen el porcentaje de supervivencia, que sobrepasa el 99%, más de 400 niños, por poner una cifra, han estado en terapia y hemos tenido también que lamentar fallecimientos. ¿Dónde cree usted que han estado algunos desaciertos en cuanto al control de contagios en edades pediátricas? Igualmente, como le decía anteriormente, que no es mi postura ser absoluta en las respuestas, porque siempre uno tiene que dar el margen a lo nuevo que va viendo. Yo sí pienso que la respuesta viene dado en que es una enfermedad en la cual el hombre se comporta, el hombre, hablo yo de hombre, niño, o sea, del ser humano se comporta realmente como un ser biopsicosocial. El principal desacierto yo pienso que pueda estar dado
sobre todo en nuestro comportamiento. Yo pienso que tenemos que tener responsabilidad con nosotros, con nuestra familia, con nuestro núcleo y con nuestra sociedad. Yo no puedo ver que mi vecino se contagió porque no cuidó a su niño. Yo tengo que ver que yo como sociedad, que puedo decirle a mi vecino para que entre todos cuidemos los niños. Desaciertos puede haber muchos, que es un virus que es muy mutante, que las cepas obviamente está demostrado que tiene un poder de contagio mayor, todo eso es un hecho, todo eso realmente es un hecho. Pero sí es un hecho que si usted está expuesto a un riesgo exponencial, sus cuidados tienen que ser exponenciales. Y una premisa que siempre me gusta compartir es que quizás en las primeras olas el eslogan de quédate en casa era genial para un primer momento, pero en este momento el quédate en casa tiene que estar acompañado al quédate en casa con seguridad, porque en los niños, en los adolescentes, la principal fuente de contagios es intradomiciliar. Y entonces si nosotros salimos, porque la vida social tiene que continuar con responsabilidad, pero tenemos que irnos insertando paulatinamente en la esfera social y en la esfera económica, porque eso es un hecho, pero tenemos que hacerlo responsabilidad extra casa e intradomiciliar. Porque si no, ¿cómo nosotros explicaríamos que en nuestro país diario, un país en los cuales la protección de la infancia es ley jurídica y es ley sentimental y es ley familiar? ¿Cómo explicaríamos que todos los días sobrepasen 1.000 pacientes? Estoy diciendo un límite inferior, prácticamente estamos más de 1.500 pacientes diarios y ese número importante de lactantes. Sí, un tema realmente también bastante complejo de tratar. Yo le propongo, doctora, hacer una breve pausa en nuestra conversación. Hoy estamos abordando en entrevista la COVID-19 en población pediátrica en Cuba. Quédese con nosotros. Al regreso seguimos sobre el tema. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio, es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Retomamos el diálogo en entrevista. Doctora, usted se había quedado abordando el tema del alto número de contagios en lactantes. Sí, realmente de lo que nos preocupa, sobre todo es en los lactantes, básicamente inclusive en los niños menores de 2 años. Nuestro país en estos momentos está inmerso en una campaña de vacunación en edades pediátricas de 2 a 18 años que va marchando según lo previsto, según lo que se ha diseñado, con un paso realmente que nos complace mucho poder abrir la puerta de inmunizar a nuestra población. Y ahí otro de los mensajes a la población. Hay que ser muy responsable en este minuto por varias cosas. Primero, porque tenemos la gran bendición, decir de alguna manera, de que tenemos una biotecnología, una ciencia que nos ha ido acompañando, respondió a la necesidad del país desde el punto de vista social y desde el punto de vista científico. Es una ciencia que se ha crecido ante muchísimos desafíos y ante muchísimas metas elevadas, porque fue hacer en tiempo récord candidatos vacunales, hoy vacunas para una enfermedad que lógicamente no se conocía. Y eso fue posible, como han dicho nuestros científicos en varias intervenciones, por la experiencia y la seguridad que tiene nuestra biotecnología y la ciencia cubana. Pero esa vacuna la familia tiene que abrazarla
no solo con qué bueno que vamos a vacunar los niños, a nosotros lo que nos toca hacer, por eso decimos que somos seres biopsicosociales, lo que nos toca hacer es llegar saludables a la vacunación. Cuando digo saludables, no es que yo sea hipertenso, que sea diabético y no me pueda vacunar, no. Cuando digo saludable, es saludable de espíritu, es saludable de ansia, es saludable de esperanza. Y por lo tanto, es básico mantener un estilo de vida saludable y una compensación de todas las enfermedades, porque los niños en su gran mayoría son sanos, pero tenemos niños vulnerables, hay niños asmáticos, hay niños hipertensos, Diabéticos. hay niños diabéticos, o sea que realmente el control de esas enfermedades es fundamental. Pero el cuidado tiene que ser exponencial una vez que logremos inclusive la primera dosis de la vacuna. Y el cuidado, cuando me refiero a exponencial, es que tenemos que extremar mucho más las medidas de bioseguridad, porque que usted reciba ese pinchazo que hemos dicho que es más que una vacuna, que es un país, eso no a usted no le limita la posibilidad de contagio. Usted sigue en el riesgo de contagiarse. Una vacuna no es una inmunización total ante la enfermedad. Y eso los padres y los adolescentes tienen que tenerlo incorporado. ¿No? Y además en el proceso de recibir las 3 dosis, no truncar ese ciclo por contagio. Exactamente. Nosotros tenemos que lograr que nuestros niños, niñas y adolescentes transiten por las 3 dosis de la vacuna y después continuar con más seguridad viviendo una vida saludable. Me gustaría que nos refiriésemos ahora, doctora, a esa población pediátrica convaleciente de COVID-19, las secuelas que deja precisamente en estos niños y adolescentes la enfermedad. ¿Cómo ha sido el seguimiento al paciente pediátrico de COVID-19? El seguimiento ha sido importante y en este acápite de la convalecencia voy a retomar la pregunta anterior, porque habíamos dicho que la vacuna de 2 a 18 años, pero este periodo de 0 a menos de 2 años no entra en esquema de vacunación ahora. Por lo tanto, es un grupo que se convierte en este minuto en un grupo muy vulnerable. Y es un grupo que depende íntegramente de los cuidados familiares. La gestión familiar. O sea que estos niños van a tener mayor riesgo de enfermarse si nosotros como familia y sociedad fallamos. Y ahí caemos en la pregunta de los convalecientes. Tener una enfermedad asintomática, sobre todo las 2 primeras olas que predominaban el porciento de los asintomáticos, llegamos a tener más del 70% asintomáticos, hoy reducido a la mínima expresión. Hoy predominan los pacientes con síntomas de la enfermedad que son diversos, desde muy banales como una fiebre o una febrícula o una diarrea, que a veces igual el mensaje, las diarreas en estos momentos, los vómitos, cualquier sintomatología es motivo de consulta. No por leve, usted está menos expuesto a tener secuelas o a tener eventos de los COVID prolongados. En nuestro país, desde las primeras versiones del protocolo, se tuvo la visión de organizar la esfera de los convalecientes. Y en pediatría eso ha funcionado, es un programa que cada provincia tiene sus consultas de convalecientes a nivel municipal, a nivel provincial, no solo de los pacientes que han estado graves. Los pacientes que han estado graves en terapia intensiva tienen una mirada distinta en cuanto a la convalecencia. ¿Qué quiere decir distinta? Que tenemos que ser muy perspicaces en buscar inclusive secuelas que pudiesen pasar desapercibidas. Pero los pacientes pediátricos en los cuales se ha diagnosticado la COVID están insertados en esas consultas y los resultados han sido básicos inclusive para que hiciéramos miradas al protocolo. La primera ola, como le había comentado, que prácticamente eran asintomáticos, hay un estudio que fue pionero en la convalecencia de nuestro país, que es un estudio realizado en la provincia de Villa Clara por la doctora Lisette Ley, cardiopediatra, y su equipo de trabajo, en el cual se detectó cómo pacientes que prácticamente habían sido asintomáticos o con síntomas muy ligeros tenían afectaciones cardiovasculares en su etapa de convalecencia. Afectaciones como arritmia, o sea que el corazón no funciona a un ritmo periódico para que nos podamos entender, como afectaciones del músculo cardíaco, como derrames alrededor del corazón, o sea pericarditis, miocarditis, arritmia, que han tenido un seguimiento en el tiempo y han tenido una evolución favorable, pero eso quizás tampoco era pensable.
tampoco era pensable porque eran niños que muchos se diagnosticaron a ser contactos de casos positivos, porque muchos niños no tenían síntomas, más sin embargo tuvieron lesiones convalecientes. La convalescencia nos ha arrojado que no solo son afectaciones cardiovasculares las que hemos constatado, han habido afectaciones neurológicas, afectaciones pulmonares, pero la mayor de todas es el impacto psicológico negativo que ha tenido en la infancia y en la adolescencia. En nuestro país, la contingencia epidemiológica la cual vivimos desde marzo del año pasado. Doctora, ¿qué pasa con estos pacientes pediátricos, convalecientes de la enfermedad, con estas personas, estos niños, adolescentes que pasaron la COVID-19? ¿Cómo entran en esta campaña masiva de vacunación que estamos viviendo? ¿Se piensa o se prevé que sea igual que esa población adulta que también fue convaleciente de COVID? Es una pregunta que también suelen hacerse muchas personas, sobre todo que tienen en sus casas, en sus familias, niños, adolescentes que han pasado por la enfermedad. Es un tema que está en análisis profundo por la asistencia médica, por los investigadores, sobre cuál será la estrategia más provechosa, la mejor estrategia a seguir con estos pacientes convalecientes. Están en estudio cuál será el camino a seguir, con la certeza a los padres y a los adolescentes que ya tienen autonomía sobre su comportamiento, es que no van a quedar desprotegidos. O sea, por usted haber tenido la enfermedad, no va a estar excluido de la bondad de tener en su hombro, pues lógicamente la protección, ya sea de Soberana o de Abdala. Pero todavía está en estudio. Es, como se ha dicho en la mesa redonda, en otras intervenciones de nuestros científicos, la Soberana Plus está a un paso agigantado en la estrategia sobre los pacientes convalecientes, ya con buenos resultados en convalecientes adultos, en espera de su análisis en la población pediátrica. Eso va a ser en un breve periodo de tiempo, porque realmente la finalidad del Sistema Nacional de Salud, la finalidad de nuestro país es que los niños se reinserten a la escuela, se reinserten a la vida social más protegidos. Decía el doctor Vicente Vélez, director del Instituto Finlay de Vacunas, que el cierre inmunológico estaba cerca y que para ello vacunar a la población pediátrica pues era fundamental. Yo le agradezco, doctora, por estos minutos de entrevista, por haber estado con nosotros. Un mensaje final bien breve para esa familia cubana que hoy nos está sintonizando. Yo pienso que el mensaje bien breve sería disciplina. Disciplina y optimismo, sin tener falsas expectativas de que ya estamos terminando. Nosotros estamos llegando a un punto y la disciplina es fundamental. Y cuando lleguemos al punto que es contener la pandemia, pienso que el próximo paso es seguir siendo muy disciplinados para seguir cada día avanzando más hacia los estilos de vida que realmente el cubano añora. Porque una avenida, una calle, un camino rural, sin un niño corriendo, sin una familia en fiesta, sin la vida cotidiana, que es lo que nos caracteriza realmente el día, aunque hay un sol muy radiante, para un cubano realmente es gris. Por eso la disciplina es palabra de orden, porque esto es una enfermedad que en nuestras manos está evitar el contagio. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por haber estado en estos minutos de análisis en entrevista. Y ya la próxima semana, usted sabe, tendrá otras historias también desde este programa para seguir conociendo más sobre Cuba y su gente. Tenga una feliz jornada.